Dios les bendiga, amados hermanos y familia de la fe, hermanos de la Iglesia Bautista de Lajas. Este es su pastor, Francisco Santiago, y sean todos bienvenidos, así como también los amigos que se conectan a esta hora para tener este tiempo de reflexión bíblica que queremos presentar para honrar a nuestro Dios con su santa y bendita palabra. Quisiera en este momento orar de una vez, luego de haberles saludado, pidiendo la bendición de Dios sobre ustedes, para que podamos entonces ver qué tiene el Señor para nosotros a través de su palabra. Oremos. Padre, te damos gracias en el nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que nos podemos una vez más acercar a tu revelación, a tu palabra, para ver en ella tu voluntad para nuestras vidas, las enseñanzas que tú tienes para nosotros, orando no solamente agradecidos, sino también orando necesitados de que tu Santo Espíritu sea dirigiendo este tiempo para que tu siervo pueda hablar esta palabra, esta reflexión, de manera que te glorifique a ti y que los hermanos en sus hogares, los oyentes, sean edificados. Te damos gracias por tus cuidados y por la provisión que tú nos haces a cada momento. Lo pido todo, Padre, en el nombre de tu Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Hermanos, en esta noche tomaremos como escenario y tema una experiencia tormentosa que experimentaron los discípulos del Señor Jesús, y Él, obviamente, la experimentó con ellos, y que aparece narrada en los tres evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas. En esta noche me he preferido quedarme en la narración que nos ofrece el evangelista Marcos. Así que vayamos de una sola vez al Evangelio según San Marcos, al capítulo 4, y vamos a estar en los versículos del 35 al 41 para considerar las tormentas que nos cambian. Ese va a ser el título de esta reflexión bíblica para esta noche. Confiando, hermanos, que las tormentas climatológicas, así como las otras tormentas de la vida que enfrentemos de aquí en adelante, nos cambien para bien, las sepamos aprovechar a la luz de lo que vamos a ver para bien, que contribuyan a nuestro temor. Aprendamos a temer a Dios a través de ellas y a darle la gloria que Él merece, que estas tormentas traigan para Dios gloria y honra en la respuesta tuya y en la respuesta mía en medio de cómo las enfrentamos. Así que vamos a hacer lectura inmediata de este pasaje en el Evangelio según San Marcos, capítulo 4, los versículos del 35 al 41. Dice esta preciosa palabra de nuestro Dios. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y habiendo con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento, y echaban las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar: calla, enmudece. Y cesó el viento, y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor, y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Wow, tremendo pasaje, muy conocido para la inmensa mayoría de los que somos creyentes en Cristo Jesús. Se conoce este pasaje en nuestras Biblias como cuando Jesús calma la tempestad. Pero recuerden que vamos a usar este pasaje para hablar de las tormentas que nos cambian. Estas tormentas pueden ser tormentas como
manifestaciones climatológicas como lo que aparece aquí, pero también vamos a estar refiriéndonos, vamos a hacer un poco de reflexión devocional que nos ayude a nosotros a sacar alguna enseñanza en el contexto de este pasaje. El escenario inicial que tenemos aquí en este pasaje es muy parecido al de la mayoría de nosotros en esta noche. Después de un día cargado de diversas tareas y de diversas responsabilidades, Jesús había estado enseñando por parábolas a una gran multitud a la orilla del mar de Galilea. Así es como comienza el capítulo 4 en los versículos 1 y 2. Y le cogió la noche, diríamos nosotros. Ahora, el texto dice, aquel día cuando llegó la noche, así como comienza el texto en el versículo 35, ¿verdad? Les dijo, pasemos a la otra orilla. Los discípulos, ¿qué hicieron? Obedecieron al mandato de Jesús, le montaron en la barca y dice el relato que le tomaron como él estaba, sin hacer más ningún preparativo, sin más ninguna dilación, y se enfilaron hacia la otra orilla del mar. Ahora, camino a la otra orilla, vamos a ver qué pasó. Contrario a la experiencia de todos nosotros, en el contexto nuestro que vivimos acá en el Caribe, y ahora podríamos decir en el contexto de todos los que viven en todo lo que es la costa del Golfo de México, tanto México como los Estados Unidos, pues todos nosotros tenemos una experiencia un poco distinta con el asunto de las tormentas y todo esto a los personajes de nuestra narración. Con las vaguadas, con las ondas tropicales, con las tormentas y los huracanes. En este caso, no había pronóstico de tempestad. No se conocía eso en aquel tiempo. Y la tormenta se desató en medio de la travesía que ellos comenzaron a hacer. En efecto, no se necesitaba en aquel contexto histórico, obviamente, y aún entiendo que ahora también, no se necesitaba pronóstico alguno de cómo estaba el tiempo, porque era común que por la topografía que rodeaba a este mar, ¿verdad?, de Galilea, y por el hecho de que esa región se encontraba a unos 600 pies bajo el nivel del mar, era muy impreciso saber cuándo se desataría una tormenta como la que sorprendió a los discípulos y no sorprendió a Jesús, porque inclusive él estaba hasta durmiendo. Ahora, dos cosas yo no quiero que pasemos por alto en esta descripción que hemos hecho nosotros hasta aquí. En primer lugar, la orden de Jesús y la obediencia de los discípulos. Ese es el primer punto. Jesús dio una orden y los discípulos pues obedecieron inmediatamente. En segundo lugar, la expresión que hicieron los discípulos acerca de los discípulos, que le tomaron en la barca como Jesús estaba. Ellos obedecieron inmediatamente al punto que no hicieron preparativos, le tomaron como Jesús estaba y allí se enfilaron, ¿verdad?, mar adentro. En primer lugar, es confiable, hermanos y amigos que nos escuchan, extraer de este pasaje un principio muy práctico para los que servimos al Señor en cualquier ministerio, o para cada creyente, para todo creyente que procura la senda de la obediencia diaria a nuestro Dios. El principio es este: no estamos exentos de las tormentas, y tengo aquí entre paréntesis pruebas, ¿verdad?, durante el servicio que rendimos a nuestro Dios. Como lo expresaba o lo expresó el puritano Juan Carlos Reilly, a veces venimos a ser juguetes de la tempestad y a punto de ahogarnos. Ha sido esa la realidad de tu experiencia como un hijo de Dios, como creyente en el Señor Jesucristo. Ciertamente se presentan situaciones que, como vemos en el contexto de este pasaje, ni aun Juan, ni Pedro, ni Santiago, ni Andrés, que eran pescadores experimentados, pudieron afrontar con éxito, ¿verdad? No hay razón entonces para que nosotros pensemos que nuestro viaje como creyentes, como hijos de Dios al cielo,
va a estar libre de obstáculos, de aflicciones, de angustias y de grandes desafíos. Esa es la experiencia cristiana, con la única diferencia, hermanos, que Jesús va con nosotros en la barca. Aunque parezca que Jesús esté durmiendo. Vamos a ver eso un poquito más adelante. Pablo le garantiza a su discípulo Timoteo que el que quiera vivir piadosamente sufrirá persecución. Lo que queremos y deseamos hacer la voluntad de Dios como Él lo expresa en su palabra, no estamos entonces exentos de padecer todo tipo de circunstancias que nos son adversas y que nos aparecen sin avisar de por sí. Bien, entonces tenemos que tener claro, hermanos, que en la realidad es que sin estas pruebas hay lecciones que realmente nunca nosotros aprenderíamos. Dios las permite para nuestro propósito y para nuestro provecho, para nuestro crecimiento espiritual. No es cierto que tú has aprendido más acerca de ti mismo, como yo he aprendido también más acerca de mí mismo, de nuestra fragilidad, de nuestra nulidad, de sentirnos imposibilitados, inhabilitados para hacer por nosotros mismos las cosas y salir a flote. Muchas veces yo he experimentado, esto es una experiencia que en el ministerio es bastante común, ¿verdad? Y tenemos que estar entonces mirando siempre al Señor, y estoy diciéndoles estas cosas porque para mí esta es una gran lección. No lo estoy diciendo para que lo sea para ti, porque lo ha sido y lo es para mí, y la expectativa no va a cambiar. Hermano, no es por estos momentos difíciles que Dios permite que tantas veces nosotros nos acerquemos al Señor, como el salmista hizo. Por ejemplo, el salmista habla de el acercarse a ti es el bien, en el Salmo 73, versículo 28. Esa fue la conclusión y fue la determinación de este salmista a causa de un conflicto que él tenía, ¿verdad? Que por poco le hace renegar de Dios. Estuvo así el puntito de resbaló tanto que estuvo a punto de caer y de alejarse vencido de Dios. Aunque ahora parece difícil para ti y para mí someternos al soberano designio de nuestro Dios como hijos suyos por la fe en Jesucristo, algún día comenzaremos a dar gracias a Dios, a Él, allá en la gloria eterna, que ciertamente nos espera por estos momentos difíciles que acá nosotros hayamos enfrentado, para los cuales quizás nunca tendremos de este lado de la vida una respuesta. Bien, hallaremos consuelo ya eterno y definitivo en aquel momento, y nos daremos cuenta cuán sabio verdaderamente es Dios. Cómo de cuidadosos son los tratos de Dios para con nosotros, aunque a nosotros nos parezcan duras las experiencias y las circunstancias que Él permite en tu vida y que también permite en la mía. En segundo lugar, ¿cómo crees tú que estaba nuestro Señor Jesucristo cuando los discípulos comenzaron a remar mar adentro? Dice la palabra que lo tomaron como estaba, pero volvemos y preguntamos, pero ¿cómo era que estaba? Y sencillamente el versículo 38 en la parte inicial nos da la respuesta. Nos dice, y él estaba en la popa, durmiendo. Subrayen eso en sus Biblias, durmiendo sobre un cabezal. No podemos escapar, hermanos, a la realidad de que nuestro Salvador Jesucristo fue Dios y fue hombre verdadero. Después de un día de enseñar a las multitudes, se cansó y se durmió. Lo tenemos claramente allí. Podemos darnos cuenta por otros pasajes de la Biblia y claramente en todo el contexto del Nuevo Testamento de que Jesús tenía un cuerpo exactamente como el nuestro, que sentía hambre, sentía sed, se dolía, se cansaba, lloraba y también, por si acaso, festejaba con los publicanos y con aquellos que eran pecadores.
No hubo nada en lo humano que Jesús no llegara a experimentar como cualquiera de nosotros, excepto que nunca pecó ni se halló engaño en su boca, como el apóstol Pedro lo aclara y lo describe en su segunda carta. Jesús se humilló hasta lo sumo, se desgastó físicamente, haciendo milagros, sacando demonios, haciendo toda clase de bienes. Se cansó y se humilló hasta el cansancio físico, para que ahora, exaltado en gloria, con un nombre que es sobre todo nombre que se nombra, pueda compadecerse, amigo y hermano, de tu situación de prueba, cualquiera que sea el nombre que tenga tu prueba. Yo quiero leer un momentito de esta promesa hermosa que hay en Hebreos. Hebreos capítulo 4, la realidad para nuestras vidas. Dice esta palabra de Dios, capítulo 4, versículos del 14 al 16. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Qué garantía tenemos nosotros de que tenemos este Salvador? Que aunque se durmió en aquella barca, está ahora a la diestra del Padre, muy despierto, glorificado, exaltado en gloria, mirándote a ti, conociendo el más mínimo detalle de tu vida, dispuesto a socorrerte. Clamemos entonces a Dios en nuestras pruebas. Llamémoslo, despertémoslo si tenemos que hacerlo, ¿verdad? En un sentido metafórico, si pudiéramos decirlo, porque Él no duerme. Él está atento a tus necesidades y también a las mías. Dice la palabra que entonces los discípulos le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Eso es en el versículo 30, en la parte B que lo dice. A modo de aplicación, hermanos, podemos imaginar la frustración de los discípulos. Su maestro estaba durmiendo. Él no está siendo parte del conflicto. No nos está ayudando. No está orando por ellos. No los está estimulando. No está ejerciendo su liderato. No está mostrando empatía. Está durmiendo. No es así como podríamos estar pensando muchas veces nosotros cuando pasamos por nuestras tormentas presentes. Quizás tú estés pensando eso, ¿verdad? La pregunta de los discípulos realmente podría traducirse: ¿no te importa que perezcamos? A veces dudamos que Dios esté consciente de tus pruebas y tus luchas. Queremos que Él haga algo, ¿verdad? Pero Él lo va a hacer en su tiempo, en su momento. Él sabe qué es lo que más nos conviene y cómo. No dudemos ni por un momento, ni tratemos de muchas veces en nuestra desesperación, que es tan humana, muchas veces esta respuesta de adjudicar algún despropósito al Señor, porque no es así. Las pruebas dolorosas nos hacen perder en ocasiones la perspectiva de quién es Jesús. Quiero citar uno de los comentaristas, pastor, que estaba estudiando acerca de este tema, el pastor D. Marion Clark, y voy a citar lo que él dice. Él era en aquel momento y hoy y siempre un hombre de Dios, maestro, aún un profeta de Dios. Él había probado por sí mismo ser de Dios por las sanidades milagrosas que hizo y por echar fuera demonios. Tales maravillas lo señalaban como el Mesías largamente esperado. Ahogarse no era parte del libreto, ni para él ni para sus devotos discípulos.
Cierro la cita. Qué hermoso y qué impactante es esto, hermano. Que para Jesús no era parte del libreto en aquel momento ahogarse, y que tampoco los discípulos se ahogaran. Tómalo como una consigna para ti cuando estés en grandes luchas, cuando estés con el agua al cuello, cualquiera que sea la situación. Acuérdate que no es parte del libreto del Señor que ahí se terminen las cosas. Confía, ora, espera en el Señor, que Él sabe cómo te va a estar ayudando. ¿Bien? La respuesta de Jesús, ¿cuál fue entonces? Pues nada más y nada menos que Él resolvió el problema. El versículo 39 nos lo dice de manera clara. Y levantándose, Jesús levantándose, reprendió al viento y dijo al mar: calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Jesús fue al grano, hermanos. Él se levantó, reprendió, mejor dicho, al viento y le dio un tapabocas al mar. ¿Qué te parece a ti? Porque le dijo: calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Jesús no levantó la mano, no oró, no hizo otra cosa, ninguna cosa extraña que no fuera ordenar a los elementos de la naturaleza, y ellos obedecieron. Y créeme y persuádete de esto: el único que tiene la potestad, la prerrogativa, el poder, porque es Dios, para ordenar cualquier cosa es el Señor Jesús, ¿verdad? Él es suficiente. Y esta es la enseñanza principal que podemos ver detrás de lo que muchas veces nosotros tomamos como enseñanza. Y ya mismito voy a ir a hablar acerca de eso en un momento dado. Bien, hermanos, ¿qué revela todo esto acerca de Jesús? La respuesta de los discípulos ante el resultado. Fíjate que ellos dieron una respuesta. Esa respuesta que ellos dieron dice más de lo que generalmente hemos visto en este milagro y que le enseñamos, por ejemplo, y predicamos acerca de que esta es la enseñanza. Y no vamos a dudar de que esa es parte de la enseñanza, y vamos a ver ya mismo esto, ¿verdad? Veamos el versículo 41, como dice: entonces temieron con gran temor y se decían unos a otros, y esta es la parte que quiero que ustedes vean, la pregunta que ellos hacen en su respuesta: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? A veces le damos aplicaciones, por ejemplo, a los niños en la escuela bíblica dominical, que no son incorrectas en sí, como en este caso podría ser el resaltar nuestra confianza en Jesús en momentos tormentosos de la vida, basándonos en su poder para calmar la tempestad. Esto lo vemos aquí y es correcto. Él tenía ese poder y lo hizo y resolvió en una buena medida el problema. Les resolvió el problema a los discípulos en ese momento. Pero hay algo más detrás de esto. Notemos que la pregunta de los discípulos entre sí no fue: ¿qué poder es este? El enfoque no está realmente en el poder, sino en la persona que tenía el poder. Bien, la pregunta fue: ¿quién es este que el viento y el mar le obedecen? La clave entonces está, hermanos, en la obediencia de los elementos naturales, de la naturaleza, de la tempestad, del viento, en obedecer la autoridad de Jesús. ¿Eh? ¿Qué autoridad es esta? Es lo que implica la reacción de los discípulos. Un comentarista lo expresa de esta manera: la creación tiene el poder, la creación tiene que obedecer al Creador. No hay de otras. Dios es el Creador y todo lo creado está sujeto y sometido a Dios, a su poder, a su mandato, a su designio. Jesucristo es Dios y hombre claramente entendido por este pasaje. Así lo percibieron los discípulos, hermanos.
Y lo podemos saber por su temor con gran temor. No solamente temieron con gran temor. Es un énfasis bien marcado que nos da este versículo, en el versículo 41, en la parte A. Este temor, entonces, es el mismo que experimentaron muchos otros personajes en la palabra de Dios, en la Biblia. Así fue con María, la madre de Jesús, el día que fue sorprendida por el ángel, anunciándole que de ella nacería el Salvador. Así fue con los pastores a las afueras de Belén, la noche que nació el Salvador. Así fue el día de la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, ¿verdad? De nuestro Señor y Salvador. Una y otra vez se revela ese temor, ese gran temor por causa de saber que se está delante de la presencia de algo. No tanto de algo, de alguien, hermanos, que no es como ninguno de nosotros en esencia. Crezcamos en ese temor. Yo te desafío a que tú, así como yo me desafío a mí mismo, porque el pasaje me desafía a ello, a que crezcamos en este temor. Porque decimos que tememos al Señor, pero muchas veces el Señor pasa de largo en nuestras vidas. No somos, aún hacemos muchas veces la obra del Señor sin la reverencia de vida. Tenemos que ser muy cuidadosos. Temer a Dios es reconocer, que Él no es como uno de nosotros. Él es clase y más. Él es Dios. Nosotros somos sus súbditos, somos sus criaturas. Y desde la salvación en Cristo Jesús por la fe en Él, somos sus hijos, somos parte de su familia. Y debemos servirle, y todo lo que hagamos en nuestras vidas debe ser bajo este temor que aquellos discípulos experimentaron. Cada día debemos conocer y estar más conscientes de que Dios es así. Amén. Amados, entonces temamos a Dios, temámosle en las pruebas. Él sí que puede y sabe cómo ayudarnos. Él no se adormecerá ni se dormirá, porque Él es tu guardador. Es mi guardador, como el Salmo 121 nos lo presenta en los versículos 3 y 4. Debemos vivir agradecidos y darle gloria en los días claros, refiriéndonos a los días felices. En los días nublados, cuando viene la duda y lo vemos todo como una incertidumbre que no sabemos qué va a pasar y hasta dudamos. En esos días tormentosos también debemos ser agradecidos. Y en los días más rigurosos de verdadera y pura tormenta y huracán, en esas pruebas difíciles, también nosotros debemos darle gloria a nuestro Señor y vivir para Él confiando. Toda circunstancia entonces sirve para probar nuestra fe y para hacer que nuestra fe sea más fuerte y sea una fe más pura. La verdad es que no siempre responderemos con una gran fe. Yo sé que a ti te ha pasado. Yo sé que a mí me ha pasado. Y de seguro que nos pasará. A veces somos hombres y mujeres de poca fe, como Jesús le tuvo que decir a sus discípulos, ¿verdad? Pero no pierdas de vista que allí estará la situación que Dios permitirá para cambiarnos. Apréndete esto, esta situación, esta tormenta, esta prueba presente o futura tiene el propósito de cambiarme. Para que crezcamos en su temor, para que le amemos más y para dar a conocer su gloria, como Él se la mostró a sus discípulos a través de este portento de reprender los elementos de la naturaleza y que le respondieran en aquel mismo momento y ver los discípulos resueltos aquella situación tan peligrosa para ellos. Aprendamos en nuestras tormentas. Dejemos que el Señor nos cambie, que seamos cada vez más crédulos, que nos atemoricemos cada vez menos, que llegue el momento en que verdaderamente sepamos esperar tranquilos
al Señor. Que todo cuanto hagamos y como nosotros respondamos ante las vicisitudes y las tormentas de esta vida, demos a conocer su gloria, demos a conocer su honra. Amén. Amén. Te bendecimos y te alabamos, te agradecemos, oh Dios, que podemos proclamarte de esta manera como tú te revelas en tu santa palabra y revelas el poder, Señor, y la gloria de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. No solamente cuando estuvo entre los hombres para con sus discípulos y todos los que le rodeaban, sino en el contexto nuestro a través de tu palabra. Nos revelas, Señor, el poder sin límite, la disponibilidad tuya, oh Dios, para socorrernos cualquiera que sean nuestras dificultades. Por más extremas que sean, podemos mirar a ti y confiar, Señor, que Jesucristo es el Señor, que Él reina, que Él está sobre toda circunstancia y que aún los vientos, las tempestades, cualesquiera que sean los elementos y las vicisitudes que provocan, Señor, temor en nuestras vidas, miedo en nuestras vidas, Señor, le obedecen a Él. Que estemos nosotros verdaderamente apercibidos de esta preciosa verdad y estemos dispuestos a ser cambiados, a crecer en el temor de ti, oh Dios, y a traer gloria y honra a ti en nuestro caminar, Señor, en medio de nuestras. Eso te lo pido para la audiencia, los hermanos, y también lo pido para mi Padre. En el nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén.